Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de un pensador muy interesante, un pensador que nace aproximadamente en el año 20 antes de Cristo y la última noticia que tenemos de su vida es del año 40 después de Cristo. Este pensador es Filón de Alejandría. Es un pensador muy importante para la comunidad judía y fue un pensador clave también para la comunidad judía de Alejandría, por dos motivos que voy a intentar dar una idea somera. El primer motivo es por la importancia, esto que les decía, la importancia que tenía, el rol que tenía Filón en la comunidad. Para que se den una idea, en el año 40 después de Cristo, el emperador Calígula, el emperador romano, pretendía divinizar su persona para el culto universal del imperio. Pretendía presentarse al pueblo como un dios. Entonces, Filón se confronta con él porque pretendía representar el derecho de la comunidad judía a conservar su propio culto, obviamente diferente al del imperio. Pero la figura de Filón es clave, sobre todo, por lo que nos propone a nivel filosófico. Porque Filón realiza sistemáticamente una interpretación, realiza una exégesis del texto sagrado de la Biblia, del Antiguo Testamento, específicamente del Pentateuco, que son los primeros libros del Antiguo Testamento. Y esto, que es la interpretación alegórica de la Biblia, quizá a nosotros nos resulte algo muy habitual, quizá lo tengamos naturalizado, porque claro, es un texto que constantemente presenta elementos, por ejemplo el Génesis, presenta elementos que necesariamente lo tenemos que interpretar alegóricamente, necesitamos pensar que lo que se nos presenta son metáforas de otra cosa. Pero en la época de Filón, en el momento en que Filón produce su obra, esto era una novedad. Hay muchas cosas muy interesantes en el texto de Filón, las obras completas de Filón de Alejandría, por lo menos de las que se conservan, están publicadas en castellano, las pueden buscar. Eh, el primer volumen de las obras completas tiene un trabajo introductorio que habla de la vida y la obra de Filón, rescata estas cuestiones del lugar de Filón en la comunidad judía. Pero bueno, para darles una idea, les voy a poner un ejemplo de la interpretación alegórica de Filón del texto sagrado. En el Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, se nos dice que Dios crea el mundo en 6 días. Pero Filón dice, obviamente, Dios, con su absoluto poder, puede crear el mundo todo simultáneamente. ¿Por qué 6 días? Entonces, según él, eh, este número 6, está presente en el texto porque es el número perfecto. Da una serie de razones por las cuales el 6 es el número perfecto. Entre paréntesis, esta es una idea que Filón toma del pitagorismo.
esta escuela de la cultura filosófica griega, y nos dice que el número como tal, el número introduce un orden. Cuando Dios crea el mundo, lo que hace es introducir un orden. Separa el día y la noche, introduce el orden temporal. De modo que con este ejemplo nos podemos hacer una idea, nos podemos comenzar a hacer una idea de la aplicación que hace Filón de las categorías filosóficas provenientes de diferentes escuelas. Lo que predomina son las categorías del platonismo. Es decir, el corazón del pensamiento de Filón respecto del texto bíblico está en la idea de en la idea, valga la redundancia, en la idea del mundo de las ideas platónico. Si no recuerdan, bueno, Platón, seguramente lo recuerdan porque es algo muy conocido. Platón da esta teoría de la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Bueno, Filón lo que va a hacer es tomar esto y lo va a aplicar al texto bíblico, al texto del Génesis, y va a interpretar el texto en función de esas categorías. Pero esto en particular lo voy a dejar para otro video. Esto es simplemente para introducir a este pensador, señalar su importancia y que comiencen, si les interesa, a buscar. Bueno, nos vemos, hasta luego.